The Law Office of González and Associates presenta La Solución con el abogado Neil González. Buenas tardes, bienvenidos aquí a La Solución. Neil González con usted, con Iván Van. Iván, ¿cómo estamos? Muy bien. Otro día día que pasa. Final de, 30 de enero. Oh my God. Estamos acordándonos que teníamos las fiestas, La Navidad. las Navidades, Año Nuevo. el Año Nuevo, todo eso, y ahora ya estamos, el primer mes del año se fue, del 2013. Como han pasado cosas en los últimos 4 meses, elecciones, Navidades, cosas importantes, ayer las declaraciones del presidente. La reforma migratoria, que de repente sí será un hecho esta vez, ¿o no? Desde su punto de vista. Bueno, yo le voy a decir que si es lo que trajo Marco Rubio y declaró Marco Rubio, puede que sea un hecho y que la ley entre en los libros de las leyes americanas, pero a persona, ninguno lo va a ayudar. A ninguno. ¿Por qué? Porque imagínense, van los indocumentados a pagar taxes, pagar multa, tener una revisión de todos sus antecedentes. Y eso es para poder aplicar para residencia. Segundo, van a ir al último en la línea. Todos los que están aplicando antes de ellos van antes que ellos. Y tercero, y más importante, a los gobernadores sureños van a tener la potestad en decir la frontera está segura o no segura. Todos esos gobernadores sureños son republicanos ante la ley migratoria. ¿Cuándo usted cree que va a decir ellos? Sí, ya empieza a darle la residencia, empieza a procesar porque ya las fronteras están seguras. ¿No? Bueno, vaya, tema interesante para debatir y obviamente para estar pendientes, estar alertas, como mínimo al menos, como ventaja, yo lo veo desde el punto de vista positivo, al menos ya escuchamos al presidente Barack Obama hablar en propiedad del tema de la reforma migratoria que anteriormente la dejaban así como muy de ladito, al menos ya se habló y hay que esperar a ver qué pasa, al menos ya se empezó a hablar. Sí, pero el presidente no va a incluir esa cláusula. No va a incluir la cláusula que los gobernadores sureños van a tener la protesta. Claro, no, claro que no. Pero digo yo, al menos ya se está tratando el tema vamos a que ver. ni siquiera se trataba. Anteriormente era un tema que pasaba. Bueno, siempre ha sido el problema. Lo que pasa es que la fuerza del voto latino ha cobrado una importancia impresionante en este país y ya no nos pueden seguir desconociendo así de sencillo. Exactamente. Ya la fuerza del voto latino se hizo sentir y yo creo que están casi que, entre comillas, obligados a tratar temas como estos. El nuevo tema es que las elecciones tienen consecuencias. Sí. Y esta ha sido una de que los partidos republicanos se han dado cuenta de que ha cambiado el país. El país ya no es de la gente blanca. El país es de la gente morena, de la gente hispana, de la gente asiática, de aquellos, los negros americanos. Ese es el país, somos la mayoría. Más de todos. Esas minorías puestas juntas somos la mayoría. Sí, una fuerza impresionante. Pero bueno, muy interesante el tema, dice que le encanta a usted. Usted haría un programa de 10 horas hablando de política, estaría feliz nadando ahí en su tema. Pero también nada muy bien en este otro tema que tiene que ver con los derechos. Los derechos de ustedes, amigos televidentes, y por eso un número telefónico en pantalla, 786-924-0999. ¿Para qué? Para que usted llame al abogado Neil González si tiene alguna duda con respecto a sus derechos. En cualquier caso, cualquier caso legal, usted puede llamar al abogado Neil González para recibir asesoría, que además es completamente gratis. 786-924-0999. Este programa lo tenemos lunes, miércoles y viernes para ustedes aquí a través de Mega TV a las 12:30 del día. Y hoy también en la tarde, a eso de las 5:55 de la tarde, pueden escuchar al abogado Neil González en Radio Caracol 1260 AM en el programa De Regreso a Casa, para que escuchen las respuestas del abogado, porque créanme, hacen la diferencia. Entrando en materia, en este día miércoles 30 de enero, quien lo creyera, del año 2013, pues vamos a hablar
hablar de diferentes tipos de accidentes, diferentes niveles de gravedad en cuanto a un accidente. Puede afectar o no de repente no solo la parte física, sino también el bolsillo. Tenemos derechos o no, cómo podemos procesar ciertas cosas, qué pasa y qué debemos hacer después de vernos involucrados en algún accidente, etcétera, etcétera. A propósito de accidentes, habíamos comentado, abogado Daniel González, hace 3 días acá en el programa anterior, de una persona que fue atropellada al frente de la Collins con la 18 y la persona se dio a la fuga. Recuerdan que comentamos que una persona que vio, que fue testigo, se fue a perseguir a esta persona, la alcanzó a perseguir, descubrió que era una mujer, pues bueno, ya fue arrestada. Es una chica de apenas 20 años que tenía en su Facebook y en su Twitter cosas como que yo soy la princesa de las fiestas, etcétera. Ahora falta la investigación para ver qué pasó, determinar si hay de repente alcohol, drogas de por medio. Seguro. Lamentablemente lo único cierto en esto es que una persona perdió la vida. Era el chef del hotel de la Collins con la 18, un italiano de 49 años de edad, que simplemente había terminado su trabajo, salió de trabajar y cuando estaba cruzando la Collins, lamentablemente esta chica de 20 años lo atropelló, lo elevó cualquier cantidad de metros de pies, perdió la vida. Ella se dio a la fuga y ya el abogado Daniel González nos comentó la gravedad de haberse ido a la fuga. Una gravedad, es muy grave y le vuelvo a repetir, si usted tiene un accidente, no se vaya a la fuga, porque de verdad que eso va a complicar mucho más cualquier cosa que el accidente, los daños, va a complicarle a usted. Ya al irse a la fuga ya es un acto criminal, no es un acto civil, que una negligencia, un acto criminal, es lo que es. Y muchas veces la gente se va a la fuga porque tienen algo que esconder, o tienen droga, o están embriagados, pero muchas veces la gente se va a la fuga por nerviosismo nada más. Por susto, temores. Por susto, temor. No, vaya, el irse a la fuga es un acto criminal de la escena de un accidente. Y vamos a tener que, y va a tener que usted no tan solo ser, porque como a esta muchacha la cogieron, alguien una persona que fue testigo fue... ¿Quién exacto. está escribiendo el número de la placa, el estilo del carro, el color, todo eso? Usted no lo sabe. Les recomiendo no se vaya, pare, quédese ahí, tranquilícese. Si la persona necesita ayuda, si ha sido alguien de heridos, pues a llamar a la policía, a llamar al rescue para ayudarlo. Que eso va a ir en cuenta de ustedes. Hubo el jugador de fútbol que lo encontraron un poco embriagado, pero él paró, se quedó y llamó para ayudar a la persona. Desafortunadamente no pudo ayudarlo, falleció también. Pero en este caso el paro, en este caso, estuvo ahí. El quedarse ahí, el enfrentar, le vino muy bien. Creo que estuvo preso 2 días, nada más. Claro, porque no deja de ser un accidente. Ajá. Así que es muy importante la recomendación del abogado Daniel González, no darse a la fuga definitivamente. Y como lo aprendimos de usted, darse a la fuga es sinónimo de convertirse en culpable inmediatamente. Así que es muy delicado esto. 786-924-0999. Abogado, una pregunta, obvia en casos como estos. ¿La gravedad tiene que ver con la compensación? ¿La gravedad del accidente tiene que ver con la compensación? O, es decir, ¿hay escalas dentro de esto? ¿O un accidente es un accidente y no importa si los daños sean poquitos o grandes? ¿Qué pasa con ello? Bueno, déjeme decirle que no es la gravedad del accidente que es la compensación de la gravedad de sus golpes. Pero, fíjese, el culpable tiene una defensa en decir, ese golpecito no puede haber causado todo el daño que usted me dice que usted sufrió. En otras palabras, si es un golpecito pequeñito, ¿no? Y usted está reclamando que tiene un disco hernial en la cervical y uno en la espalda y uno en esto, el abogado del culpable va a decir, o de la compañía de seguro también, va a decir, no, va a ir alante del jurado y va a decir, mire el golpecito, le va a enseñar una foto. Él está reclamando que los 4 discos herniados que él tiene fueron por este golpecito, que arreglar el auto fueron $300. Eso es imposible. Ese es el argumento que él va a hacer. ¿No? Y converso, cuando el accidente es muy grande y se enseña el carro que es una pérdida total, o si no es pérdida total, es un monto de $8 o $9 mil para arreglarlo, porque es un accidente grande, le quita a ellos
Eso, y yo puedo argumentar delante de un jurado y decir, ellos dicen que mi cliente no está herido, no está golpeado. Ellos quieren que ustedes crean que en el choque así tan grande No no le pasó se nada. hizo nada de daño. ¿Ustedes pueden creer eso? Sí. ¿Okay? Es los dos argumentos. Eso es lo que determina, pero lo que determina de verdad es el golpe que usted tiene, pero hay que comprobar que el golpe fue relación y lo que tiene, vamos a decir, esos discos herniados de esa persona fueron resultando del accidente, no estuvieron ahí antes o después, sino fue resultando del accidente. Y es muy difícil porque nadie sabe cuando va a pasar un accidente y dice, Sí. bueno, mira, me va a pasar, déjame tomarme un MRI de la espalda Para determinar qué para pasaba determinar antes. cómo estoy antes del accidente, para cuando me lo tomen después, nadie lo hace. Eso es difícil, el MRI no le pone fecha a sus daños. Si usted tiene un disco herniado, el MRI no le dice a nadie, el doctor, ningún doctor puede determinar cuándo fue eso, hace un año, hace 2 días, no se puede determinar. Entonces, el argumento abre que estuvo ahí antes o estuvo después, o, ¿entiendes? Esos son los argumentos que se usan en las cortes, que son, de paso sea, cómo la compañía de seguro y el abogado de la otra parte mira el caso. En otras palabras, usted está mirando el caso con el dolor y los daños que usted tiene. A usted le dijo el doctor, su dolor es de un disco herniado, que está comprimiendo un nervio, que por eso tiene tanto dolor. Así es como usted mira el caso. La compañía de seguro, contrario a usted, y el abogado que está representando al culpable, no está mirando el caso así, lo está mirando de que puedo hacer el argumento que ese disco herniado no es relacionado del accidente. Puedo hacer el argumento que ese disco herniado estaba ahí antes. O que ese disco herniado vino después. Porque como hay tanto tiempo, como un año antes de llegar a la corte, pues puede decir, no, eso te pasó algo después. Ese es como ellos lo miran. ¿Con qué pueden ellos argumentar y qué es la probabilidad que el jurado le va a creer a ellos? El abogado suyo, yo, estoy mirando el accidente igual, el caso igual. ¿Qué puedo comprobar delante de un jurado y qué son las probabilidades que nos van a creer a nosotros? Ese es el valor del caso. Así es como se valoriza el caso, no tanto como el daño que usted tiene, sino cómo puedo yo presentarle a la corte el daño, cómo lo puedo comprobar, cómo puedo relacionarlo al accidente y qué es la probabilidad de que me va a creer el jurado. Pregunta respondida, y así como esta, muchas otras preguntas, está listo y dispuesto a responder el abogado Daniel González. 786-924-0999, número telefónico que aparece ahí permanentemente en sus pantallas, que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, así que muy importante que codifique, que registre ese número telefónico en su celular para, en caso de necesidad, pues obviamente utilizarlo. 786-924-0999. Todo lo que tenga que ver con sus derechos, cualquier pregunta que tenga que ver con sus derechos, ahí le será respondida. Si usted quiere preguntar al aire, en vivo y en directo al abogado Daniel González, aprovechémoslo. Y la invitación es para que marquen ahora, no como nos ha pasado en programas anteriores, que algunas personas llaman en el último minutico y ya es muy difícil atender a sus preguntas. Así que si usted tiene alguna pregunta acerca de sus derechos, cualquiera que sea, aprovechemos el tiempo del abogado Daniel González ahora, cuando apenas tenemos las 12 del día con 44 minutos, vamos hasta la 1 en punto de la tarde, así que le invitamos para que marque 786-924-0999 y formule cualquier pregunta que tenga que ver con sus derechos. Así que, bueno, a propósito del tema este de la pregunta del estado de los vehículos, de cómo es, si fue grande o no, también hay una inquietud permanente y es el accidente que ocurre en las intersecciones, en el expressway, que de repente son como difíciles de establecer, abogado, ¿no? Es un poquito complejo cuando hay una intersección. ¿Eso también varía un poco el monto de las compensaciones o no? Obviamente, un accidente de intersección hay la pregunta de culpabilidad. Porque si uno tenía una luz y el otro tenía la verde y el otro tenía la roja y chocaron, ¿quién de verdad es el culpable? ¿Quién es el que tiene la culpabilidad? A veces
en esas intersecciones que no tienen luces, que tienen un pare, el letrero de pare, tenemos el problema de que pueda que las dos partes tengan culpabilidad, porcentajes uno al otro. Los accidentes de intersecciones, uno de los temas son culpabilidad. ¿Quién se llevó la luz? Y como yo te dije, le he dicho, yo tuve un caso que tenía 3 testigos que estaban en la esquina, en diferentes esquinas en la intersección, y los 3, primero los 2 choferes me dieron 2 historias diferentes, y tuve 3 historias diferentes más, porque los testigos estaban mirando diferentes perspectivas. Desde diferente ángulo, y claro. diferente ángulo del accidente. En sí, siempre la cuestión de culpabilidad. Los accidentes de intersección son más difíciles que los accidentes que son de que alguien le dio por atrás a una persona o algo así. De los expressway no son tan difíciles. La culpabilidad casi siempre pasa porque todos estamos yendo hacia la misma dirección casi siempre, y entonces hay uno que se puede encontrar como el culpable. Que no sea un expressway que está abierto, que no hay una línea de división entre los opuestos, los carriles opuestos, y viene uno y se mete al otro, y se mete en el medio. También en los expressways siempre hay mucho más testigos. Claro, hay más conductores por ahí, más gente. Porque hay más conductores y siempre esos accidentes son un poco más graves por las velocidades. Por la velocidad. Y entonces hay muchos que se tiran a ayudar. Uno ve casi siempre un accidente en las carreteras y ve que hay los carros que están accidentados y siempre hay algunos que están auxiliando. Seguro que están pendientes, tratando de dar auxilio, de llamar a la policía, de ayudar. Y eso entonces son testigos de los accidentes. Vi uno, lamentablemente, hace, casi un año. No sé si a usted le ha pasado, me imagino que más de un televidente puede identificarse también. Vas manejando, de un momento a otro sientes como algo que pasa así y después y uno dice, ¿qué es eso? Son motociclistas de alto cilindraje, de las llamadas motos ninja. Uno de ellos pasó por el lado, así, eso de que uno pasa y entonces ya tiene que estar uno alerta, porque si pasa uno, van a pasar más. Sí. Seguramente vienen en grupo y todo eso. Más adelante, cuando ya vi que bajó la velocidad el expressway, uno se imagina, claro, como a media milla más, bajó la velocidad del expressway. Lamentablemente uno de esos muchachos que había recientemente pasado por uno de los lados se accidentó. Cayó allí, pero cuando pegó en la parte de acá, saltó con motocicleta y todo y pasó al otro lado. Esto fue en la I-95. Impacta el carro del otro lado y uno dice, wow, terrible todo esto, porque aparte, creo yo, la persona iba viva porque vi cuando lo asistieron el 911, el muchacho estaba vivo, yo bajé también, obviamente uno trata de auxiliar, le estuve hablando, él me trataba de hablar un poquito, pero no podía porque estaba como obviamente muy confundido, etcétera. Se lo llevó la gente del rescue, etcétera. Y uno, primero la vida, obviamente, de la persona, lo más importante, pero lo otro es, ¿qué pasa en un caso como estos que de repente un carro que nada que ver, que no tiene nada que ver, es impactado por un motociclista que probablemente no tiene seguro? Ese es difícil porque la persona en la motocicleta probablemente no tiene seguro. Es el que tiene que responder por el daño del carro, cualquier daño, porque obviamente probablemente fue negligente en la manera que estaba manejando la motocicleta. Iba a una velocidad muy alta, no pudo dar la curva. Eso me pasó a mí un día casualmente al ladito de Hard Rock, que vengo yo y hay una calle que estás llegando al expressway, pero hay una calle que hay una curva un poco escondida, ¿no? No se ve. No se ve. Sí. Y no se ve completo, que la curva no es una curva regular, es una curva que es un poquito bien circular y bien difícil. Yo venía en el auto y me pasaron un grupo de motocicletas, pero una sí me pasó, la última que pasó, venía a una velocidad que yo empecé a tocar el clauso porque yo sabía que no iba a poder dar la vuelta de la curva. Yo sabía que iba muy rápido y yo creo que él puede ser que sea la primera vez que pasaba por ahí o algo así, no lo sabe. Y yo empecé a tocar el clauso a ver si reaccionaba, pero no. Y lo vi. Cuando dio la curva, la motocicleta no pudo y siguió. Y lo más grande es que él salió en el aire y le dio una mata.
en la cabeza. Y no, falleció ahí, falleció de instante. Y yo paré para ayudar, porque yo sabía, el momento que me pasó, Ya sabía parece que él estaba intentando alcanzar al grupo, porque estaba, claro, él era el muy último. relegado. Sí. Y entonces fue terrible. Y la moto le hizo daño a un carro, porque fue Claro. volando también, y pasaba otro carro que estaba en la intersección y le dio. Ese no estaba herido, el chofer de ese carro, no le pasó nada. Pero sí, desafortunadamente, ese es el responsable, el del carro que le dio, es la única persona que le podía buscar Compensación de alguna manera económica, claro. Triste, lamentable. A propósito, ojalá que seamos prudentes al manejar y que estemos muy alerta con los motociclistas. Aquí hay una cultura, yo creo que muy distinta de ciertas otras ciudades, porque no se tienen en cuenta los motociclistas. Yo he manejado moto, he tenido motos, y me doy cuenta como las personas, lamentablemente, no todas, algunas, consideran como que no pasa nada si le pones el carro a un motociclista. Y o sea, el chasis del motociclista es su cuerpo. Es el cuerpo, sí. Es el cuerpo de él. A diferencia de ponerle el carro contra otro carro, se lo estamos poniendo contra una persona. Entonces, obviamente, pedir prudencia, mucha prudencia a los motociclistas, mucha responsabilidad, y a los conductores de vehículos, pues obviamente tener en cuenta que es una vida, es un ser humano también el que va en una motocicleta. Esa manera de mensaje, así de sencillo. 786-924-0999. La realidad es que los accidentes van a pasar. Que uno sabe que durante nuestra vida, yo sin número los que yo he tenido, pequeñitos y eso, pero sin número. Pero si uno es prudente y uno es cuidadoso, pues yo creo que si yo estoy destinado a tener 2 en mi vida, si soy prudente, probablemente ni tenga uno. Tal vez la idea es que uno se cuide en la calle, que uno tenga sus papeles correctos, que uno sepa que los accidentes, cómo se miran es diferente. Como estaba hablando yo antes, que se miran lo que yo puedo comprobar delante de un jurado, lo que yo puedo traer y lo que yo por mi experiencia de tantos juicios que he tenido, sé que, puedo pronosticar qué es lo que ellos van a hacer, qué va a hacer el jurado. Claro. Porque he estado en tantos juicios y he hecho tantos juicios y he visto similares situaciones que esto. El cliente siempre está apasionado. Siempre el caso de él es el mejor, que esto es corticlava, yo estoy claro y todo. Pues no vayamos muy lejos. En su experiencia, dígame si sí o si no. Y yo lo he escuchado constantemente cuando alguien está involucrado en un accidente. Lo primero que dice es, me estrellaron. Es muy difícil que usted escuche a alguien, oiga, es que yo estrellé a alguien. Siempre me estrellaron, me dieron, me hicieron. Entonces yo creo que con ese ejemplo es apenas obvio entender que las personas consideran que su caso es ganable. Sí, y que es el mejor. Por todo, porque es ganable, porque es aparentemente al cliente el dolor, el sufrimiento que está pasando, todo lo que le ha cambiado en su vida, pues es ganable y es obvio. Pero tiene que entender que hay otra parte que va a decir una historia diferente. Hay 2 historias del accidente, el del culpable y del inocente. Y aunque el culpable diga, soy culpable, yo lo hice, ahora viene el segundo tema, los daños. Claro, las que va a venir la historia, porque la compañía de seguro de la otra parte va a mandarle usted a un doctor que va a revisarlo, va a examinarlo y va a decir, no, esta persona ya no tiene nada, ya, sí, tuvo su dolorcito y su golpecito, pero ya no tiene nada, no hay compensación para esa persona. Claro. A propósito del tema, más que interesante, abogado Neil González, usted con su experiencia en casos de accidentes y todo, ¿puede haber algo como que garantice que se gane el caso en líneas generales? Y también, del otro lado, ¿puede haber algo que haga perder un caso? De repente una declaración de alguien, algo que se dejó de hacer. Sí, obviamente las declaraciones son muy importantes, lo que usted dice, lo que hace después. Una de las cosas que sí va a perder el caso, sí lo va a perder al momento, es el momento que usted le pregunten, ¿usted ha tenido un accidente anterior? Y usted diga no, y sí es verdad que lo tenga. Ya eso las cortes y la Corte de Apelación ha declarado que el testimonio ese
es un testimonio que le hace fraude a la corte. Claro, claro. A ver, un momentito, abogado, porque me parece más que interesante eso. ¿Qué puede ser entonces considerado un accidente en caso de una pregunta como esas? Porque hay gente que puede decir, no, pero es que yo me había chocado poquito, no, es que yo me estrellé o me choqué o me vi involucrado en un accidente, pero nunca se reportó, nunca llegué a tener nada que ver con los seguros. O sea, en medio de esto hay una cantidad de dudas al respecto de cómo puede ser considerado si la persona tuvo un accidente previo o no. ¿Hasta dónde está el límite? Yo te pregunté si era un accidente que reportaste o no reportaste. No. Ok, yo te pregunté si era un accidente que sufriste lesiones o no. No. Te dije, ¿has tenido un accidente antes? Antes sí o no. Sí o no. Por eso, o sea que cualquier toquito, cualquier cosita que haya tenido. Todo. Yo no pregunté, no califiqué, no dije, bueno, si no se dio, y no califiqué si era de carro, no califiqué si era caídas o no caídas. En otras palabras, así es como, por eso el abogado lo necesita, porque cuando yo voy a prepararte para una declaración jurada, yo te voy a decir, te van a preguntar esta pregunta en muchas diferentes maneras, porque todos los abogados somos diferentes. Claro. Pero quiere decir, si dicen accidente, todos. Si dicen accidente de auto, los de auto tienes que contestarle. No tienes que darle los de caída. Claro. Pero si te preguntan de caída también, sí lo tienes que dar. Claro. En otras palabras, pero desde ese punto de vista yo me atrevo a decir algo y usted me corregirá. Sí. Entonces, todos hemos tenido alguna vez un accidente. Seguro. Lo que significa que a esa pregunta de si alguna vez ha tenido un accidente anterior, la respuesta casi lógica es sí. No. Porque y también puedes decir, bueno, puedes usted decir, no entiendo la pregunta, ¿qué tú quieres? ¿Accidente de auto? Ok. Tú puedes preguntar que me aclaren la pregunta. Ok. ¿Tiene derecho a no contestarla? No tienes derecho a no contestarla. Pero ¿no tiene derecho a permanecer en silencio mientras habla con un abogado? No en civil. En ese caso, ¿no? En civil. En civil no hay, eso es, la quinta enmienda es para criminal y para el Estado. Bueno, por eso, muy importante, definitivamente, contar con un abogado. Muy importante la asesoría de un abogado. Abogado, como siempre, muchas gracias. Y esta tarde, 5:55, escuche sus respuestas en Radio Caracol 1260 AM. Gracias, como siempre, por este servicio a la comunidad. ¿Cómo se aprende con usted? Bueno, es que es parte de lo que uno está haciendo todos los días y por eso el abogado le hace falta. Porque nosotros estamos mirando el caso no tan solo por los ojos suyos, por el dolor de usted, el dolor y sufrimiento que está pasando, sino qué puedo comprobar, qué puedo yo, cómo está este caso formándose. Claro. Porque se lo estoy diciendo, se forma en el camino. Cuando la esposa le pregunta al esposo, ¿usted en dónde estaba? ¿Tiene derecho a permanecer en silencio o no? No. ¿Por qué no me llama? The Law Office of González & Associates presentó La Solución con el abogado Neil González.